este segundo segmento de entrevistas y permítanme que presente a uno por uno a los invitados que están hoy a mi izquierda. Omar Morales es el abogado, Oscar Morales, perdón, es el representante legal de los afectados. Los querellantes adhesivos y de Acción Ciudadana. Acción Ciudadana. Estamos hablando del caso del Seguro Social que firma un convenio de atención a pacientes que necesitan un tratamiento de hemodiálisis con la empresa PISA. A su lado se encuentra David Pineda, el abogado que representa a esta empresa que resulta en el ojo del huracán, acusada de urdir con funcionarios del Seguro Social un acuerdo y el convenio de pago de comisiones para que el contrato fuera cambiado. Y aquí a mi lado se encuentra Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. Vamos a discutir sobre las diferentes responsabilidades que juegan cada uno de los acusados en este caso, pero antes nos van a actualizar de qué es lo que ha sucedido en el juzgado donde hoy tenían cita todos los acusados, pero varios de ellos no asistieron porque entiendo, según los reportes de prensa, que el sistema penitenciario no los trasladó. La audiencia ha sido cancelada y será hasta el 2 de febrero que se celebre esta reunión que define si el caso va a juicio o no. ¿Por qué se suspendió? Bueno, en principio fuimos convocados a las 8 de la mañana y se retardó la audiencia 2 horas porque el sistema penitenciario no trasladó a los sindicados, habían como 6 que faltaban. La juez decidió prolongar un poco el espacio de tiempo y convocó a las partes más o menos a la 1 de la tarde. Pero ya en la tarde uno de los sindicados sustituyó a su abogado. El abogado no estaba enterado del proceso en general y le pidió un plazo que la ley le otorga para enterarse del tema. Y en esa discusión se nos fueron otras 2 horas. Al final del día la juez le otorgó el plazo porque es un derecho constitucional y pues prolongó la audiencia, la suspendió y la reprogramó para el día 2 de febrero del 2016. ¿Y cómo interpretan los querellantes adhesivos esta situación? ¿Fue una técnica para dilatar el comienzo de esta audiencia? No, yo honestamente convalidé la solicitud que hizo, porque en principio es un derecho constitucional que le asiste al sindicato. Y en segundo lugar, no, para depurar el proceso, es evidente que eso había que resolverlo previo para que después no vayan a haber consecuencias ulteriores que nos hagan detener el proceso más ¿Quién tiempo. cambió de abogado? Fue el señor, no me recuerdo el nombre del sindicato. Cortés Bocaletti. Sí. A ver, señor Pineda, pero entonces las personas que están acusadas o están señaladas en este momento de los delitos, en el caso PISA, van a permanecer en prisión hasta el 2 de febrero. Ninguno de ellos va a poder salir libre, digamos, y pasar la Navidad en su casa. Y yo quiero señalar algo que me parece muy peculiar, porque pues es la tradición que sean los abogados defensores quienes tiendan a entorpecer los procesos judiciales, y en este caso pues fue precisamente un recurso que yo planteé en ejercicio de la defensa de mis patrocinados, que objeté la suspensión de la audiencia porque nos interesa continuar con el proceso, nos interesa acceder a esta audiencia para ir desvaneciendo los cargos, ya sea en esta etapa o en la etapa siguiente. ¿Pero usted esperaba que se lograra una medida sustitutiva en esta audiencia? No. No, esta audiencia era una audiencia para decidir si los sujetos procesales enfrentan o no enfrentan juicio, y considero que fue ilegítima la resolución, y creo que puedo poner un ejemplo para aclarar bastante el tema. En el caso de Ríos Montt, cuando él se queda sin abogado, nombran a otro que conoce para ir el a proceso. debate, que es la cúspide del proceso penal, el debate, una fase tan importante, él se queda sin abogado, la jueza le dice a otro abogado que tome la defensa. Le da un plazo, es cierto, no más de 5 días para que ese abogado se informe de las actuaciones, pero ese plazo es prudencial. Una resolución que fue por demás criticada, por cierto. Por demás fue criticada, y en este caso los abogados defensores de los procesados están pidiendo que se continúe con la audiencia, que se le dé un plazo prudencial para conocer una etapa que, si bien es cierto, es importante, no reviste la magnitud de un debate, y la jueza la señala para febrero. Nos parece totalmente inaceptable, sobre todo considerando que hay personas privadas de libertad, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos es más que clara: una persona debe ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que el proceso continúe. Preguntémosle eso primero a Estuardo Ralón. En términos generales, ¿sí se violan derechos de las personas privadas de libertad cuando se retrasa o se hace más prolongado un proceso que podría determinar si permanece o no en prisión? Yo creo que lo importante acá es establecer las diferentes etapas. Al inicio, cuando se da el proceso, obviamente hay una sospecha sobre varias personas
y todavía no hay como una investigación que se ha completado sobre cada una de ellas. La audiencia que había hoy pone fin a la etapa de investigación o la que se debería realizar, y en la fase intermedia se empiezan a precisar los señalamientos o los no señalamientos ante algunos involucrados, y entonces la misma autoridad judicial puede revisar si algunos amerita darle medida sustitutiva o algunos no. Recordemos que el principio general es la libertad y la regla es la prisión. El tema de que se vaya a obstaculizar la justicia o el peligro de fugas fueron los aspectos, digamos, que en este proceso se señalaron para tener en prisión, pero habiendo ya finalizado la investigación, es posible que las circunstancias hayan cambiado dependiendo de los elementos de investigación, y precisamente la fase intermedia es para hacer esas diferenciaciones y precisiones. Incluso la ley permite que se pueda cambiar o modificar la acusación del delito inicial, porque es posible que las investigaciones hayan arrojado apunten hacia otro tipo penal. Aquí lo voy a traducir yo en un español mucho más sencillo que eso. El alegato prácticamente de la defensa es que no todos los acusados deben de ser juzgados con la misma vara. La responsabilidad que, por ejemplo, jugaron las enfermeras con otros miembros de la Junta Directiva no es comparable a quienes son acusados de urdir y acordar ese negocio. ¿Comparte este criterio el creyente adhesivo? Bueno, nosotros creemos que dentro de los delitos que se cometieron, hubieron varias personas que participaron en esa cadena y a cada uno se le atribuyó diferente delito. Bueno, yo creo que la juez, a mi juicio, emitió una resolución muy apegada a derecho el día de hoy, porque no se basó en un principio de igualdad o desigualdad. Sencillamente ella tenía una complicación. Ella programó la audiencia para el día 2 porque ella tenía una complicación de agenda. No es el único caso que lleva. Además, en este caso hay 23 sindicados, habemos 25 abogados, y ya se imaginarán ustedes, desarrollar una audiencia de naturaleza es complicada. Así que yo no creo... ¿Y cada abogado quiere hablar? Cada abogado habla, de hecho, y defiende sus posturas. Yo creo que lo que decía el abogado que me antecede es cierto. Digamos, aquí se acreditaron todas las garantías constitucionales. Precisamente nosotros, como creyentes adhesivos, estamos solicitándole a la juez que sí le dé el plazo que requiere el abogado, porque no dárselo sería violar su derecho humano. Y entonces eso pone en riesgo todo el debido proceso. Y para que llegue el debido proceso a su fin correcto, hay que acreditar esos derechos. Así que yo creo que la juez hizo una buena resolución. Creo que la desesperación de las partes, en este caso los sindicados, se debe a que están teniendo una prisión preventiva, y creo yo que ellos pues van a... Pero déjenme preguntar a mí, Estuardo, no. ¿es sensato que guarden prisión preventiva tantas personas y con responsabilidades tan aparentemente distintas en un proceso? Y voy a ponerle nombre y apellido. El presidente del Banco de Guatemala debería seguir en prisión. Los representantes del sector de los trabajadores o del sector de los empleadores. Las dos enfermeras cuyas voces apenas se han escuchado, pero que han manifestado a través de diferentes canales que su responsabilidad se limita a un fragmento de afirmar un papel, han dicho ellas a través de terceros. Afirmar un papel que prácticamente les hace cargar con la responsabilidad y con una suerte de igual tamaño a quienes resultan acusados de traficar la influencia y de generar o negociar una comisión. Yo creo que el momento procesal ya permite, con base a las pruebas, hacer una diferenciación técnica del grado de participación, de responsabilidades, de peligro de fuga u obstaculización de justicia. Es decir, yo creería que pudiera, sin poner en riesgo el proceso completo, eventualmente analizarse para algunas medidas sustitutivas por el momento en el cual ya la investigación pues ha finalizado y tienen que presentarse las conclusiones. Cada uno de los, digamos, procesalmente cabe la posibilidad de que ahorita puede pedir una audiencia para revisión. De hecho, ya la solicitaron, pero fue rechazada, ¿no? Fue rechazada y se puede reiterar. De hecho, puede ser que les den una medida sustitutiva en el proceso, pero quizás establecer que ya es un momento en donde se pueden hacer diferenciaciones de responsabilidad, que no es medir con diferente vara, sino medir con la vara justa o adecuada o la misma vara de la ley a cualquiera que hubiera estado en esa posición. Es decir, no importa quién hubiera sido esa enfermera o el presidente del Banco de Guatemala, jurídicamente, desde el punto de vista de derecho administrativo y de lo que se ventiló en esa contratación, establecer, no importando la persona, si amerita estar en prisión o no. David, ¿usted comparte ese criterio, que es el momento en
es el momento de diferenciar las cargas. En otras palabras, es el momento de diferenciar las culpas que cada quien pudo jugar en este caso. En cuanto a una revisión de la medida de coerción para buscar la libertad, las personas, ahí sí difiero del licenciado Ralón, porque la medida sustitutiva o el auto de prisión se dicta en razón de si existe o no peligro de fuga o un peligro para obstaculizar la averiguación de la verdad, independientemente de la gravedad del delito o de la posible responsabilidad. Yo creo que el grado Pero de esos riesgos responsabilidad, están superados ya, ¿no? yo creo que están totalmente superados. Es lógico, el sistema ya no aguanta, el sistema penitenciario ya no puede con más procesados. Y para darles un ejemplo, creo que podemos hablar del caso Bancafé, del caso Sicavisa y del caso Valdés Páez. 3 procesos que después de 3 años de haber iniciado, al día de hoy no han llegado a la etapa intermedia, que es a la que hoy pretendíamos llegar nosotros. Por lo tanto, el juez tiene, como bien dijo el doctor Ralón, la obligación de privilegiar la libertad y que la excepción debe de ser la prisión. Lastimosamente se está haciendo al revés porque los jueces pues tienen miedo de resolver conforme a derecho y pues estamos ante este problema penitenciario. Oscar, ¿sería un escándalo que se permitiera la prisión domiciliar para algunos de los imputados? Bueno, yo creo que no. Lo que sucede es que el proceso históricamente, si usted lo revisa, ha tenido más de 10 o 15 revisiones. La revisión es una audiencia en la que el juez decide, porque el abogado se lo solicita, si hay nuevos medios de prueba o convicción que le permitan decir, mire, no es necesario tenerlo detenido. Pero más de 15 veces se ha hecho ya. Se ha hecho ya. Sí. Y hoy mismo solicitaron otra. Y los abogados que han hecho el trabajo ese no han convencido a la juzgadora. Entonces la juzgadora les ha dicho no a la revisión. Ahora, independientemente de eso, yo considero que si hay algún par de víctimas que puedan solicitarlo y acreditan perfectamente bien en la audiencia eso, es factible que se Eso era lo que otorgue. preguntaba Sí. justamente en mi pregunta anterior. Ustedes como creyentes comparten este criterio que está comentando el doctor Ralón cuando dicen los grados de posible responsabilidad, incluso los grados que se deben de medir de peligro, de fuga, de obstaculización de la investigación. Por supuesto. En principio, como abogados, todos sabemos que la libertad es, en principio, importante cubrirla para cualquier sindicado. Y cuando uno tiene menor responsabilidad, pues que le acrediten una medida sustitutiva es procedente. Eso, en principio, por derecho. Nosotros no nos oponemos. Es más, creo que la obstaculización que ha venido teniendo el proceso y que se ha tardado es por el trabajo de la defensa, que ha interpuesto muchos tipos de apelaciones, revisiones, amparos, inconstitucionalidades, y eso retrasa el proceso. ¿De acuerdo con eso, David? No, totalmente en desacuerdo. Yo creo que está confundiendo el licenciado de este proceso porque en relación a mis 2 patrocinados no hemos ido a ninguna sola revisión. ¿Quiénes son los 2 suyos? Es Ramiro Lorenzana y Edgar de la Peña. De los PISA, los Y representantes. no hemos pedido ninguna revisión de la medida de coerción, ni una, 0. Creo que habría que hablar puntualmente, para poder hablar seriamente, de cuáles recursos han interrumpido este proceso. Es cierto, se han hecho planteamientos de inconstitucionalidades en caso concreto por diversos acusados, están en su derecho, entre ellos el del presidente del Banco de Guatemala y Max Quirín, del representante del CACIF. Pero esos recursos o esas acciones de inconstitucionalidad nunca han entorpecido el proceso. Se han planteado amparos, no han otorgado un solo amparo provisional, no se ha entorpecido el proceso. Un solo recurso sí en algún momento detuvo una audiencia, fue una apelación que la jueza decidió otorgar con efecto suspensivo, pero eso fue una decisión de ella, pero no es el objeto de ninguno. Yo lo he visto claramente porque no se ha dado una sola recusación en este proceso. Y el día de hoy, quizá el 90-95% de los abogados que se pronunciaron hoy, todos querían iniciar la audiencia intermedia, todos. Y eso creo que no es muy común. Usted que conoce el proceso de cerca, ¿quién a su criterio debiera gozar de ese arresto domiciliario? Bueno, yo creo que deberían de gozarlo aquellos que no tenían la función específica de calificar y adjudicar el evento, es decir, esos específicamente, porque creo que finalizadas las investigaciones ya no pueden obstaculizar nada en el proceso y eso sí debería evaluarse antes si hay peligro de fuga o no antes de darse ese beneficio, pero recordemos que en ese proceso administrativo
la junta, digamos, específica de licitación es la única que califica ofertas y adjudica el evento. Esa tendría un grado de responsabilidad, digamos, diferente, no voy a decir si menor o mayor, sino distinto, y creo que los que no formaban parte de esa junta eventualmente podrían gozar del beneficio. Oscar, ¿cuál es la expectativa entonces? Si está la audiencia planteada para el próximo 2 de febrero, ¿qué podemos esperar de esa audiencia y en qué proceso podríamos tener una resolución del caso? Pues yo considero que el día 2, si todo va bien, va a haber audiencia y finalmente vamos a poder depurar el proceso, la investigación y los medios de prueba que el Ministerio Público ya tiene, y nosotros vamos a solicitar nuestra querellanza definitiva, vamos a plantear nuestra acción civil también, las partes van a hacer sus alegatos y ahí van a poder obtener en algunos casos una falta de mérito, o en otros casos un archivo provisional, o en otros casos se los van a mandar a juicio. Yo creo que esa audiencia es muy importante y por eso creo que es fundamental. Hoy mismo ocurría una situación muy especial en la audiencia. Todos los abogados pedían que se acercara la fecha del 2 de febrero un poquito más, porque declaraban una violación constitucional, pero ya les expliqué, era un tema de agenda. Sin embargo, al explicarle a la juez que se van a conexar los 3 casos, X Pisa, X Chiquimula y el caso nuevo que se va a incorporar, entonces decían todos, mejor, aceptemos mejor, dejemos que corra para el 2 de febrero. Entonces, si eso se llega a dar, yo creo que esa va a ser la etapa en la que vamos a poder ya definir cuáles son los delitos de cada persona, quiénes van a juicio, quiénes podrían eventualmente obtener su libertad y salir. Y yo creo que eso es ¿Tiene sentido, David, que se conexen los casos? Yo creo que es algo muy lógico y que responde a cuestiones prácticas. Hoy se pudo dar cuenta el licenciado, no cabemos en la sala y no se le puede garantizar al ciudadano el acceso a una buena defensa si su abogado no tiene ni dónde sentarse, ¿verdad? Incluso las demás partes, pues no se está pues cómodo, y quizá creo que eso es algo que todos lo vivimos, está uno sudando, no hay espacio ahí. Yo creo que son procesos demasiado numerosos y el Estado debería de empezar a pensar un poquito en esos temas, porque por ejemplo en Italia, cuando se empieza a juzgar a los grupos mafiosos, se crean instalaciones adecuadas y las actuales ya no son suficientes. Aquí vamos a necesitar un hangar dentro de poco para conducir ciertos procesos, o un estadio. Yo tengo curiosidad de una pregunta más allá de crear un hangar para juzgar estos casos. Cuando Oscar menciona acciones civiles, obviamente se trata de resarcir un daño y puedo intuir que ese resarcimiento implica una reparación económica. Bueno, ¿Ustedes han tasado, han calculado por cuánto demandarán a PISA por los daños cometidos? Sí, nosotros hemos establecido la suma de $500,000 de quetzales por cada víctima. Estas personas son sumamente pobres. Son 29, ¿verdad? Son, bueno, dañadas fueron más de 400. Ya. Fallecidas van más de 50. Es decir, esto es grave. Lo que pasa es que el resarcimiento el día de hoy nosotros solo lo vamos a estimar, porque no sabemos finalmente hasta dónde va a llegar el proceso, si esto puede ser que se resuelva en febrero o se resuelva en 2 años más. Sin embargo, las víctimas tienen que seguir sufriendo las consecuencias, en algunos casos irreparables, como la salud o la muerte en este caso. Quiero contar lo que el licenciado David decía también. Ese sufrimiento en las audiencias es para personas que tienen aparatos instalados, que no pueden orinar, perdónenme el término, que no pueden tomar agua, que no tienen dónde sentarse, gente de mayor edad. Entonces es una crisis humana. Realmente esto es gravísimo. Yo creo que es un caso paradigmático y yo creo que esto, nosotros somos los más interesados que el día 2 de febrero eso pase a una fecha definitiva para llevar a juicio, y evidentemente nosotros tenemos la obligación legal de ese día de la audiencia decirle a la juez que estimamos que $500,000 de quetzales podría ser una suma considerable por víctima. Señores, gracias a los 3 por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta que se está comentando en redes respecto a este tema. Gracias, Juan Luis. Estamos en las redes con el tema de la entrevista. La juez tiene miedo a la CICIG, deberían de excusarse y dejar que un juez con ánimo respeto al debido proceso continúe. Necesitamos superar el déficit fiscal, pero esta ley es un regalo de Navidad para las licoreras, mineras y maquilas. Parte de los mensajes. ¿Qué tenemos al respecto de esta entrevista? Vamos a ir a la pausa. Al regresar estaremos ya en el debate. Mario Rosales y Ana Lucía Mazariegos, nuevos diputados. Hoy fueron entregadas las credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hay algunos nombres que a usted le parecerán muy curiosos de entender quiénes han sido esos nuevos diputados que han recibido credenciales para poder
entrar a la 8ª legislatura ya el próximo 14 de enero. Nuevos diputados, nuestro hashtag de la noche.